So, tell me about Loom. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Como tantos otros, supe de la existencia de Loom por esa famosa escena promocional de The Secret of Monkey Island. No es la única referencia en el juego. Más tarde, el aprendiz de pirata, Guybrush Threepwood, puede contestar diciendo que su nombre es Bobbin Threadbare. Quizás por jugarlo a tan corta edad o por la falta de información sobre otros juegos, ahora que nos hemos acostumbrado a ser bombardeados por ella, pero llamó especialmente mi atención. Tenía que jugar a Loom. Quizás lo podríamos comentar con detalle en otra ocasión, pero los videojuegos de los 80 mantenían una estrecha relación con la fantasía. No solo por la inspiración directa en juegos de rol como Dungeons & Dragons, sino también a rebufo del renovado interés por el género en otros campos como el cinematográfico. No es de extrañar que la primera aventura gráfica de Lucasfilm fuera Labyrinth de Computer Game. Basada en la película de Jim Henson producida por George Lucas, en principio esto era solo otro ejemplo de juego basado en una película para servir a la propia promoción del film. Sin embargo, no solo sentó las bases del género cuya calidad sería el emblema de Lucasfilm Games y posteriormente LucasArts, también era una obra abiertamente de fantasía que contrasta con la versión que mostrarían posteriores juegos de la compañía. Es conocida la historia de que Ron Gilbert escogió la ambientación de piratas para The Secret of Monkey Island porque le permitía hacer uso de algunos de los tropos del género fantástico sin caer en el mismo entorno genérico que repetían muchos de sus competidores, en especial los juegos de sierra como King's Quest, y su inspiración en cuentos de hadas. Ese rechazo patente al género era fruto de una falta de innovación en los mundos de fantasía. En el campo de la literatura, el género había pasado en los 70 por una transformación como parte de la nueva ola de escritores de ciencia ficción. En estos años, la resolución de la ciencia ficción y fantasía pasó por personajes de una moralidad más ambigua, elementos psicodélicos y esotéricos, y, por lo general, más agresividad y sexualidad. Por la contra, los videojuegos que bebían de los juegos de rol de tablero mantenían un modelo idealizado basado en el pulp y la weird fiction, pero sobre todo en autores como Tolkien o Robert E. Howard. En casi un siglo de espada y brujería, los modelos y arquetipos estaban tan asentados que se daba por hecho que estos mundos debían contener ciertos elementos comunes, como especies de elfos, orcos y enanos, espadas mágicas, dragones y un sinfín de elementos que no necesitaban de más explicación. Si Lucasfilm iba a hacer un juego dentro del género, debía ser completamente diferente a los demás, y memorable, y para eso solo había una persona dispuesta a ello. Tras estudiar filología y con gran afición a los ordenadores y la tipografía, Brian Moriarty esperaba dedicarse al mundo de la imprenta, pero tras hacer sus pinitos en la programación con BASIC y enamorarse de las aventuras conversacionales como Strange Odyssey o Deadline, optó por buscar una carrera creando aventuras conversacionales. Moriarty entró a colaborar con la revista Analog Computing. Como algunas revistas orientadas a ordenadores personales en aquella época, se incluían códigos impresos para crear tus propios juegos, así como se vendían prototipos promocionales. Moriarty publicó 2 juegos con la revista. Adventure in the Fifth Dimension nos ponía en la piel de un detective en busca de la Declaración de la Independencia robada por alienígenas. Crash Dive, el segundo juego, no empezó originalmente como un proyecto de Moriarty, sino como un juego de acción submarina diseñado por Tom Bell y Tom Hudson, el creador de 3D Studio Max. Cuando el dúo abandonó el proyecto, dejando incluso el diseño de la portada terminado, Moriarty recuperó la idea a tiempo para que saliera con un especial de juegos de aventuras de la revista. En él no solo debemos salir indemnes de un submarino, sino descubrir quién ha matado a toda la tripulación y evitar que el vehículo caiga en manos enemigas. Poco después, Moriarty consiguió un trabajo en Infocom, cuyo éxito con la saga de fantasía tradicional, Zork, le había convertido en la empresa de referencia de las aventuras conversacionales. Moriarty no continuó diseñando juegos inmediatamente, sino trabajando en sus sistemas de intérpretes BASIC.
Tras un tiempo en la compañía, codeándose con la flor y nata de las aventuras conversacionales, el jefe de marketing, Mike Northbrook, propuso a Moriarty realizar un juego más sencillo que sirviera de carta de presentación a nuevos jugadores. En 1985 saldría a la venta Wishbringer. En el papel de un cartero que tiene que entregar un paquete a la tienda de magia local, nos vemos inmiscuidos en una lucha contra una hechicera que ha secuestrado un gato mientras nuestro pueblo se transforma en una tierra de brujas y magos. Lo interesante de Wishbringer es que permitía resolver muchos de sus acertijos de distintas formas, llegando incluso a otorgar rocas mágicas que servían para pedir deseos y sacar al jugador de los puzzles que no se veían capaces de resolver por sí mismos. Un modo fácil dentro del juego. Su siguiente aventura, Trinity, era una idea que había sopesado desde el principio de su carrera. En un tono mucho más poético, viajamos desde un Londres futurista a punto de ser destruido por una bomba nuclear soviética a distintos momentos clave en la historia del desarrollo de la amenaza atómica, pasando por Nagasaki y concluyendo en Nuevo México. Su última aventura en Infocom sería en 1987 y dentro de la franquicia estrella, Beyond Thork. Con elementos más próximos a un RPG, al contar con estadísticas de nuestro progreso, el juego continuó con el sentido del humor de la saga y guiños metareferenciales, mientras buscábamos un coco mágico en las manos del villano principal, cuyo poder le convierte en una suerte de amo de la mazmorra donde nuestro destino dependerá de los altos números que recibamos en estadísticas como la suerte o la compasión. Beyond Thork es una maravilla de su tiempo que le valió un amplio reconocimiento a Moriarty. Parte de ese reconocimiento se tradujo en una invitación a la primera Game Developers Conference. Infocom acababa de ser comprada por Activision, que no estaba contenta con las ventas de aventuras conversacionales, y Moriarty veía peligrar su futuro. En abril de 1988, Moriarty llegó tarde a la conferencia del legendario Chris Crawford y tuvo que buscar un asiento libre en la primera fila. Se sentó al lado de Noah Falstein, diseñador de Lucasfilm. Falstein era un admirador del trabajo de Moriarty. Lucasfilm no era muy popular ni tenía una identidad propia, con solo Maniac Mansion ese año siendo su primer y moderado éxito. Tratando de atraer nuevos talentos a una compañía que entonces solo contaba con 10 empleados, Falstein halagó a Moriarty mostrándole fotografías del ambiente de trabajo en el estudio del rancho Skywalker y explicando que gozaban de cierta libertad como un estudio independiente. Las únicas normas para hacer juegos en la compañía eran: no pierdas dinero y no avergüences a George Lucas. La idea de un nuevo entorno de trabajo sin la presión de Activision por buscar solo éxitos comerciales le resultó atractiva. En agosto de ese mismo año, Moriarty se presentó en el rancho Skywalker. El día anterior a su llegada, Lucasfilm acaba de sacar su nuevo juego, Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Una mañana, Brian Moriarty abrió una revista de computación y se encuentra un anuncio que comparaba circuitos electrónicos con un telar. Inmediatamente es golpeado por la inspiración. De ahí surge la idea de la realidad como un telar que se puede tejer o destejer, teñir o desteñir, y por tanto manipular. Eso le permitió dar con un particular sistema de magia y un completo world building en base a culturas configuradas en torno a gremios de artesanos. Moriarty dice que la historia y el mundo le vino casi en su totalidad al instante, lo que le llevó a planificar no solo una trilogía, sino incluso una precuela. Había nacido Loom. Aunque poético, esta concepción de la realidad a través de la tecnología tiene un lado más pernicioso. Es el mismo motivo por el que persiste la idea contemporánea del universo como una simulación. Nuestra comprensión antropocéntrica asume que las complejidades de la realidad solo se pueden explicar en términos de un sistema computacional y, por tanto, uno que puede ser manipulado y modificado, lo que produce la confianza de que es algo que no está tan lejos de nuestra comprensión. Esa concepción del mundo como un telar es un mito tradicional presente en varias culturas. En el antiguo Egipto, Tait era la diosa del lino y protegía los cuerpos de los faraones, manteniendo su poder puro y protegido de la corrupción. Grecia identifica los hilos con el destino de la vida, en mano de las moiras, que los romanos llamaron parcas, y Shakespeare identificaría con las brujas de Macbeth. También los mitos de Ariadna, cuyo ovillo ayudaría a Teseo a escapar del laberinto del Minotauro, y Atenea, diosa de la sabiduría y el conocimiento, era representada con una rueca.
La misma rueca suele acompañar al asquillo del folclore japonés, cuya representante más conocido es Onibaba, una peligrosa anciana que engañaba a los viajeros en las montañas y adivinaba el futuro. Aunque todas estas figuras representan a hilanderas, en femenino, Bobbin ejerce un papel de dador de vida en un mundo cuya cultura gremial ha llevado a la industrialización, perdiendo el sentido de la maravilla hacia la existencia. Entender el mundo se fundamenta no en verbos activos, sino en pasivos, observar y escuchar. Esa naturaleza contemplativa es lo que le otorga a Loom su particular atmósfera. Siendo no hijo de los tejedores, sino del telar, Bobbin tiene un nacimiento fuera del estado natural, lo que le confiere su individualidad. Más que una figura mesiánica, es un forastero en tierra extraña. Al construir esa fantasía sobre los oficios y la artesanía, sobre nuestra acción para cambiar el mundo e influir en nuestro entorno, Loom se ganó su carácter de fantasía original que, sin embargo, también remite a una concepción medievalista de la sociedad, con frecuencia en un tono pastoral. Pero esto es solo un mundo que nació en la cabeza de Moriarty al abrir una revista. El juego ahondaría mucho más, y llevar a cabo esa visión no iba a ser tarea fácil. Tanto su experiencia en Infocom como la sólida construcción de su mundo llevó a Brian Moriarty a buscar una manera de prolongar esta mitología fuera de los propios límites del juego. Ese acompañamiento vendría en la forma de un audiodrama de 30 minutos en una cinta cassette, realizado nada menos que con actores profesionales de la BBC y acompañados por la música del juego. En esta cinta se detalla la formación de ciudades-estado en torno a gremios particulares. Los tejedores se ven exiliados a una isla y apartados del resto cuando sus hechizos para tejer acaban por modificar la realidad misma, siendo acusados de brujería. Con el tiempo los tejedores van desapareciendo, acuciados por la infertilidad. Lady Signa Threadbare pide a las parcas que usen el poder del gran telar para salvar a su tribu, pero estas le reprenden. Signa decide actuar por su cuenta y usar un hilo gris del gran telar para traer un niño al mundo, Bobby. Cuando los ancianos tejedores se enteran de ello, castigan a Signa con un hechizo de trascendencia que la convierte en un cisne. Bobbin es cuidado por la dama Hetchel, que lo trata como a su propio hijo. Sin embargo, el pequeño es ignorado por el resto de tejedores. El hilo gris del gran telar ha creado una reacción en cadena que lleva a que, poco a poco, el telar se esté desmantelando. Bobbin no puede aprender la magia de los tejedores hasta su 17º cumpleaños, pero Hetchel decide enseñarle lo básico a espaldas de los demás, lo que termina con los ancianos convirtiéndola en otro cisne. Es aquí donde termina el audiodrama y empieza el juego. A diferencia de otras aventuras gráficas, Loom no usa un sistema de verbos, sino de notación musical. Ciertos objetos emiten una breve melodía de 4 notas que, una vez aprendida, no solo podemos repetir y usar en otros objetos, sino que también podemos invertir el orden de las notas para conseguir el efecto contrario. Así, el patrón para cerrar un objeto, puesto al revés, sirve para abrir. Por supuesto, hay melodías que son palíndromos, específicamente porque su correspondencia verbal carece de un antónimo. Para trasladar esta idea, el juego incluía un manual conocido como el Libro de los Patrones, perfectamente diseñado como si tratara un libro en el mundo del juego. En él se detallan algunos patrones básicos y deja espacio para que el propio jugador pueda cubrir con las notas correctas los patrones que vaya descubriendo a lo largo de su aventura. Igual que Moriarty había intentado hacer un juego mucho más sencillo con Wishbringer, Lucasfilm Games estaba en proceso de cambiar su filosofía de diseño de juegos. Famoso es el manifiesto de Ron Gilbert sobre por qué las aventuras apestan, que llevaría al desarrollo de The Secret of Monkey Island. La compañía no quería repetir lo que, a su juicio, era el principal error de su competidor, Sierra: puzzles demasiado complejos y oscuros y constantes muertes. Lucasfilm había intentado seguir esas pautas con Maniac Mansion y Zack McCracken, con frustrantes resultados. El sistema de patrones musicales permitía simplificar mucho más el juego. En el nivel más fácil de dificultad, los patrones se dibujan para aquellos que, como yo, no tienen ni idea de música. La brevedad y concreción de la historia, donde nunca podemos distanciarnos demasiado de nuestros objetivos, lo hace mucho más compacto de jugar que otras aventuras gráficas. Para el aspecto visual, la inspiración original fue el artista Alvin Earle, famoso por su diseño conceptual para la película animada de Disney La Bella Durmiente.
Esa inspiración es, en algunos momentos, casi un calco, hasta el punto de que el villano final de la historia, Chaos, guarda más de un parecido con Maléfica. Pero llevar a cabo este estilo en el sistema EGA, que solo permitía 16 colores, suponía un problema. Por suerte, Mark Ferrari había estado experimentando con algo llamado dithering. Se trataba de aprovechar la mala definición de los sistemas NTSC para difuminar las líneas y combinar colores. Así, alternando líneas y puntos en dos tonos diferentes, se creaba un tono intermedio que actuaba como un efecto de degradado. Y la música, claro, era importante. El lago de los cisnes de Piotr Ilich Tchaikovsky, con su evocadora música de cuento de hadas, era ideal para el proyecto. La música sería adaptada por George Sanger, alias The Fat Man. Howdy! Come on in! Welcome to El Rancho Gordo, home of Team Fat and the biggest name of music and multimedia, me! Cuya longeva carrera en la industria se prolonga hasta nuestros días. Con todos los elementos dispuestos, ya solo quedaba sumergirse a fondo en este mundo fantástico. Llega el 17º cumpleaños de Bobbin y los ancianos tejedores tienen que tomar una decisión sobre su futuro. Pero cuando Bobbin se presenta ante estos, un cisne hace acto de presencia y refleja el hechizo de trascendencia sobre ellos, convirtiéndolos a todos en cisnes, salvo a Bobbin. Hetchel cuenta a Bobbin que ese cisne es el que le visita cada cumpleaños y ha venido para salvar a Bobbin de la Tercera Sombra, una amenaza que se cierne sobre el mundo. Su única esperanza es seguir la bandada de cisnes por el cielo. Tras aprender lo suficiente sobre sus poderes para ser capaz de abandonar la isla, Bobbin desenreda un torbellino en la costa y emprende su aventura. Su primera parada es en la ciudad costera de Crystalgard, hogar de los maestros vidrieros. Allí es recibido por el maestro Goodmoll, que menciona de pasada el desconocimiento que tienen en el continente por los tejedores, con el rumor de que, si alguien mira a un tejedor bajo su capucha, recibirá la muerte. Goodmoll también nos relata que la ciudad fue saqueada hace 300 años por un dragón que, entre otros tesoros, se llevó la esfera de adivinación. Explorando la ciudad, Bobbin escucha a un maestro vidriero hablando con un misterioso clérigo, que parece buscar su propia esfera de adivinación. También descubre a unos vidrieros trabajando en lo que parece una gran guadaña de cristal. Alejándose de la frágil ciudad, Bobbin es asaltado en el camino por un grupo de pastores que usan un hechizo de invisibilidad. El gremio de pastores se burla del aspecto de Bobbin y le piden que haga un hechizo, pero Bobbin decide marcharse por el momento. Habiendo aprendido el hechizo de invisibilidad de los pastores, Bobbin vuelve a la torre de Crystalgard donde se encuentra la guadaña de cristal. Allí escucha una conversación sobre el obispo Mandible y su interés por la esfera de adivinación, y adquiere una melodía del interior de la guadaña. Gracias a su invisibilidad, Bobbin llega hasta la esfera de adivinación y se ve a sí mismo asustando a los pastores con un hechizo. También tiene la premonición de una cueva en llamas rodeada de cenizas, y de un cisne cuya melodía llega hasta la última nota que aún desconoce. De vuelta al prado, Bobbin usa el hechizo de terror sobre los pastores. Estos perciben al tejedor como un gran dragón negro y huyen despavoridos. Bajando por el prado nos encontramos con un grupo de ovejas que, al saltar la valla, despiertan a su pastor y nos dan un nuevo hechizo. En la aldea de los pastores, Bobbin ve a una corderita descansando en una casa. Bobbin se acerca pero es interrumpido por Fliss, primera elegida del gremio de pastores. Fliss confunde a Bobbin con un mago que ha contratado para espantar al dragón que roba su rebaño. El gremio de pastores se ha comprometido a cebar varias ovejas para alimentar a un ejército en manos de los clérigos y no pueden cumplir las cuotas. La pequeña corderita se encuentra bajo el cuidado de Fliss después de que la madre fuese llevada por el dragón, causándole gran estrés. Las canciones de los pastores no pueden curarla. Así es como Bobbin aprende el hechizo de curación. El astuto Bobbin usa un hechizo de teñir para que las blancas ovejas se confundan con los verdes pastos, pero a consecuencia de ello, la única figura que destaca en el prado cuando el dragón desciende es el propio Bobbin, que es tomado prisionero. El dragón lleva a Bobbin a su guarida en el interior de un volcán apagado. Allí, la criatura se da cuenta de su error mientras descansa sobre una pila de oro. Cuando Bobbin admira el tesoro a sus pies, el dragón cuenta que prefería coleccionar cristal, pero un mago causó un terremoto en su volcán que rompió todas sus preciadas piezas.
todas salvo una esfera de adivinación que quedó perdida en lo profundo de las montañas. Bobbin convierte la pila de oro en paja y el dragón cree que se trata de una broma, pero gracias al hechizo de las ovejas, Bobbin hace dormir al dragón y su respiración prende fuego a la paja. El dragón sale volando con la cola ardiendo, y de repente Bobbin se encuentra en la misma cueva con cenizas de su premonición. Al moverse por el entramado de cuevas, Bobbin se encuentra en total oscuridad, menos mal que aprendió un hechizo de visión nocturna antes de salir de su isla. Tras un largo descenso, Bobbin se encuentra con un lago subterráneo donde su reflejo le devuelve un nuevo hechizo. Usando la melodía de vaciar que aprendimos del libro de patrones, Bobbin encuentra la esfera de adivinación. En ella se muestra un volcán activo, probablemente una escena eliminada del juego final. El cisne que ya vimos en Crystalgard y al obispo Mandible sonriendo. Malos presentimientos. Por fin, fuera de la montaña, unas escaleras de caracol derruidas no permiten continuar. Con la habilidad de desenredar, Bobbin no tiene problemas. En la falda de la montaña se encuentra el cementerio del gremio de los herreros. Allí descansa un joven herrero llamado Rusty Nilebender, al que Bobbin despierta. Rusty salió en búsqueda de madera para la forja de su pueblo, pero el terreno ha ido quedando baldío con el paso de los años. Sin más pistas sobre los cisnes, Rusty vuelve a su siesta y Bobbin se encamina a la forja. Sin embargo, solo los miembros del gremio de herreros pueden entrar. Bobbin decide usar el hechizo reflejo en el pobre Rusty para tomar su aspecto. El guarda por fin le permite entrar en la forja y alerta al falso Rusty de que su maestro, el señor Stoke, está esperando por él. Stoke ve el báculo de Bobbin y cree que es la única madera que ha traído Rusty. El maestro le reprime, hablándole de los atrasados que van con su pedido de espadas para el gremio de los clérigos. Enfadado, Stoke quita el báculo de Bobbin para usarlo como leña y encierra al falso Rusty en una celda. Sin su báculo, Bobbin no puede crear música. Lo único que le queda es descansar en un montículo de paja. Mientras tanto, el dragón se ha recuperado del fuego en su cola y encuentra al verdadero Rusty, con el aspecto de Bobbin, descansando en la llanura. El dragón devora al pobre Rusty como venganza, y en el interior de su celda, Bobbin se recupera en su aspecto original. Stoke tira el báculo como la última leña al horno y este reacciona, atrayendo al fantasma de Rusty más allá del velo de la realidad. La apertura en el patrón permite a Hetchel volver al mundo real. Hetchel percibe el humo de la forja creado por el báculo como la silueta de un cisne y acude al rescate. Bajando por la chimenea, toma el báculo y lo pasa por debajo de la puerta de la celda de Bobbin. Bobbin puede usar sus hechizos para abrir la puerta de la celda y llenar la leñera del señor Stoke. En lo profundo de la forja, Bobbin escucha como el obispo Mandible ha venido a buscar las miles de espadas que su gremio ha encargado, llegando a tiempo para ver cómo se termina la última espada. Bobbin puede usar su hechizo de desenredar o el inverso de afilar para quebrar el templado de la última espada, solo para ser identificado por Mandible y capturado. Bobbin es hecho prisionero de nuevo, esta vez en la Catedral de los Clérigos. A cargo de su presidio está el asistente de Mandible, Cobb. El obispo trata de convencer a su asistente de lo peligroso que puede ser un tejedor. En demostración, Bobbin abre la puerta de su propia celda. Mandible aprovecha el momento para quitarle su báculo. Mandible enseña a Bobbin el cementerio de los clérigos. Hasta ahora, cada gremio que hemos visitado ha tenido uno. Bobbin comenta que en cada cementerio, el patrón de la realidad, entre los vivos y los muertos, es más frágil que en ningún otro lugar. Habiendo aprendido el hechizo de abrir gracias a la demostración de Bobbin, Mandible planea abrir el propio telar de la realidad para crear un ejército de los muertos a su merced. La esfera de la adivinación había previsto la llegada de Bobbin y Mandible se prepara para ejecutar su plan. Bajo la vigilancia de Cobb, Bobbin convence a Cobb de que mire su rostro oculto bajo la capucha. No sabemos qué ocurre exactamente, pero Cobb desaparece. Bobbin ahora es libre de usar la esfera de adivinación de Mandible. Por tercera vez, el misterioso cisne, así como lo que parece un cisne cocinado al horno y una pluma negra. Dispuesto a detener el ritual de Mandible, Bobbin se dirige al balcón solo para ver cómo el patrón se abre ante sus ojos. Del otro lado surge caos. Chaos.
que se niega a obedecer a Mandible y lo ejecuta con un hechizo de destrucción. Bobbin recoge el báculo de entre los restos mortales de Mandible, pero es interrumpido por una de las criaturas de Cobb y cae al vacío al otro lado del padrón. Flotando entre espacios, Bobbin alcanza la apertura que creó el espíritu de Rusty en el cementerio, así como la de los cementerios del gremio de pastores y de Crystalgard. Más allá le espera el lago de los cisnes. Donde los otros tejedores le están esperando, habiendo trascendido su forma mortal. El cisne de sus visiones, aquel que convirtió a los demás en cisnes y que visitaba a Bobbin cada cumpleaños, no es otro que Cigna, su madre. Cigna le cuenta que Hetchel ha partido tratando de destruir el telar antes de que Chaos llegue y tome control de él. Usando el portal de Crystalgard, Bobbin encuentra a un maestro Gudmol moribundo. Antes de morir, Gudmol explica que Chaos ha robado la gran guadaña que custodiaban. Bobbin cierra este portal y se dirige al prado de los pastores. Fliss se encuentra como la única superviviente ante los cuerpos de sus compañeros. Bobbin usa el hechizo de curación para devolverlos a la vida y estos se muestran agradecidos. Bobbin cierra este portal y se encamina al de la forja. Allí se encuentra el espíritu de Rusty, enfadado por la responsabilidad de Bobbin en su muerte. El tejedor usa su hechizo de curación y trae de vuelta al joven, que parte en busca de qué ha ocurrido con su gremio. Cerrados todos los portales, a Bobbin solo le queda volver a donde todo empezó. De regreso a la isla que lo vio nacer, Bobbin se encamina hacia el telar. Allí se encuentra con Hetchel, siendo perseguida por Chaos y su gran guadaña. Antes de que la pobre mujer pueda dar a Bobbin el hechizo necesario, Chaos la silencia. Bobbin le devuelve el hablar invirtiendo el hechizo y le pide que destruya el telar. Chaos usa su poder de nuevo y transforma a Hetchel en un cisne al horno. Bobbin deshace de nuevo la hechicería. Chaos lanza un último ataque en forma de hechizo de destrucción y, matando a Hetchel, dejando solo una pluma negra. Bobbin usa ese mismo hechizo en el telar, rasgando el tejido de la realidad. Cigna aparece desde el otro lado y explica entonces que, aunque la rotura del telar supone dividir los dos mundos, también permite a los tejedores trabajar en un nuevo telar desde su lado, un telar libre de corrupción. Con la última nota en su posesión, Bobbin lanza un último hechizo, el de trascendencia sobre su propio cuerpo. Desesperado, Chaos lanza la hoja de la guadaña tratando de evitar que los tejedores cisnes se lleven el telar con ellos. Y bajo el manto de la noche, los cisnes escapan, y sobre el cielo brilla la hoja de la guadaña, una media luna. Aunque un final poético y satisfactorio, si bien un poco críptico, Loom se suponía que dejaba la historia en suspenso. Con el mundo dividido, Chaos aún libre y el pobre Rusty en busca de su gremio. Acostumbrado al tipo de juegos que se habían hecho en Infocom, Moriarty veía a Loom como una trilogía. Rusty hubiera sido el protagonista de la secuela, titulada Forge, tratando de recuperar su gremio de las garras de Chaos y siendo aconsejado por Bobbin, ahora convertido en cisne. En la batalla por la reconquista de la forja, esta habría caído sobre los prados de los pastores. En la última entrega, titulada The Fault, seguiríamos a la pastora Fliss que, acompañada de Rusty, lucharían contra las fuerzas de Chaos en los pastos. Uniendo a todos los gremios y con el regreso de los cisnes tejedores, su poder combinado expulsaría a Chaos para siempre. La historia concluiría con una boda entre Fliss y Rusty. Aunque las ventas de Loom llegaron a más de 500.000 de copias, las secuelas no tuvieron oportunidad de desarrollarse. El pequeño equipo de Lucasfilm, por aquel entonces, ya se había movido hacia el éxito que sería The Secret of Monkey Island, y con nuevas ideas para futuros proyectos, nadie, salvo el propio Moriarty, parecía entusiasmado por continuar una historia con un tono tan dramático. Tras la versión original de EGA, Lucasfilm lanzó una versión en VGA con las voces grabadas, pero como solo podían almacenar una pista de audio de 60 minutos, los diálogos tuvieron que ser abreviados para no exceder la memoria. Por extraño que parezca, esto también supuso la supresión de la música de Tchaikovsky casi en su totalidad, y la ausencia de los retratos de personajes.
No hay forma fácil de decir esto, pero Loom no ha tenido un gran legado. Con todo lo que el juego había aportado para diferenciarse de los demás, no hubo ningún tipo de continuación en espíritu, ni siquiera dentro de Lucasfilm. Además de las menciones casuales en The Secret of Monkey Island, el juego es referenciado en una escena de Space Quest 4, curiosamente con elementos que recuerdan al juego previo de Moriarty, Trinity. Pero lo que Sierra quería decir con esta referencia es que Loom era demasiado fácil y corto. Esta había sido la principal crítica cuando el juego salió al mercado, lo que le valió la inmerecida fama de un juego artístico y bello, pero algo insustancial. Casi un capricho en Lucasfilm que poseía el sentido del humor y la sensación de gran aventura de sus juegos posteriores. Una obra menor. Esa percepción crítica es la que ha prevalecido. Ken San André, coautor del juego Wasteland y uno de los diseñadores de juegos de mesa más celebrados, argumentaba que, aunque entendía la coherencia narrativa de una historia que empezaba en un lugar oscuro y melancólico y no tenía un final feliz, creía que los videojuegos no podían permitirse concluir en una nota trágica y abstracta como esta, tan propia de las fábulas. Los juegos debían tener un final feliz a modo de recompensa para el jugador. Esa pugna entre lo lúdico y lo narrativo es una discusión que seguimos manteniendo a diario. ¿No sabéis lo que es la disonancia ludonarrativa? Oh, eso explica muchas cosas. Podría esperarse que al menos su mecánica del uso de la música tendría una respuesta, y sin embargo, es difícil encontrar juegos que hayan explorado tanto ese camino. Uno de los más evidentes es The Legend of Zelda Ocarina of Time, donde, si bien incidental, el uso del instrumento del título supone nuestro particular uso de la magia para influir en el entorno. Quizás el juego que mejor ha recuperado ese espíritu sea el nunca bien ponderado Wandersong, donde en el papel de un bardo usamos las distintas notas de una rueda de habilidades para componer, hablar o interferir en distintos hechos y personajes a lo largo de un incansable viaje por salvar el mundo. En cuanto al uso de Tchaikovsky, no se diferencia mucho del uso de sintonías de Johann Sebastian Bach en The Con Lucanor, juego en el que colaboré. Pero ahí se queda toda su huella. Es un juego que nace y muere en sí mismo, aislado de sus compañeros. Loom había nacido del anuncio de una revista informática y su desarrollo se había basado en la creciente oferta de tarjetas de sonido, enfocando su mecánica a la notación musical. La nueva tecnología era indistinguible de la magia, una fantasía irrepetible, casi inocente en su concepción que remite más a las fantasías de antaño. Loom es un buen ejemplo de una obra artística dentro de los videojuegos que, además, establece su propio relato, su propia mitología sobre el medio mismo. Un diseñador de juegos no deja de ser un tejedor de realidades, y tan pronto como enhebra los hilos, también puede deshacerlos. A nosotros solo nos queda tomar los patrones que se nos dan y hacer sonar breves melodías. Aquí quedó El canto de cisne de Brian Moriarty.